Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí pensando en todos mis hermanos, en la doctrina, y que en verdad como estamos viviendo momentos tan fuertes, hay muchos hermanos que están bastante mal, y es porque pues las deudas que tenemos que pagar una parte, otra parte que a nosotros nos acosan, ¿sí? Hay hermanos que son nuestros enemigos, que han sido enemigos de existencias anteriores, porque eso existe, porque no podemos negar un pasado en el cual pudimos haber hecho daño, ¿sí? Y hay hermanos de la escuela y no de la escuela, están sufriendo muchísimo porque el maestro Joaquín Trincado habla de los últimos tiempos y él dice que los coletazos de la bestia en los últimos tiempos serán los más fuertes. Y eso es lo que se está sufriendo en estos momentos, los coletazos de la bestia. ¿Por qué? Porque las religiones todas fueron enterradas, ¿sí? Fueron sepultadas todas las religiones con la cruz y el Cristo. Y como no van a tener vida material más que hasta el momento en que haya el cambio de la madre tierra que produzca la segunda luna, ahí se les acaba todo. Y no puede resurgir ninguna religión en ningún otro mundo. Por lo menos la católica está prohibida por el mismo Padre que aparezca en otro mundo, la religión del Cristo. Eso es lo que yo entiendo y por lo cual todos aquellos hermanos fanáticos de esa religión están, como son tan fanáticos y están apegados a esa religión, y como saben que se tienen que ir porque ellos mismos se lo buscan, entonces nos agobian con sus cosas, porque yo pienso que los agobios de ellos es contra nosotros, pero nosotros no tenemos, o pues la mayoría de los espíritus que hemos salido de las filas religiosas, pues hemos salido porque ya no encontramos nada de cierto en las religiones, ¿sí? Y para eso los espíritus de luz nos han abierto el camino. Que no queramos seguirlo es otra cosa, pero tenemos por conocimiento de que el Maestro Jesús de Nazaret fue un gran misionero, el misionero del amor y la libertad, el Maestro Juan, el solitario, y ambos pagaron al mismo tiempo que vinieron con sus vidas. Al Maestro Juan le cortaron su linda cabeza, lo degollaron, y al Maestro Jesús lo colgaron. Porque ya también en ese entonces ya la religión estaba a punto de caer, y con el error que cometieron los hermanos de quitarles la vida a estos dos grandes misioneros, pues ahí se dio todo para ver que las religiones no sirven. Entonces aquí estamos estudiando el primer rayo de luz que nos
indica, ¿sí?, la venida de Adán y Eva, y Seth, que es el juez y legislador de este plano tierra. Pero ya en Moisés se manifiesta como, como juez, porque libera al pueblo israelita, ¿sí? Y en todas estas cosas nosotros debemos de estudiar cada uno de los puntos y según nuestro progreso poder analizar las cosas, ¿sí? Porque Sed, siendo el investigador y legislador, pues empezó su tarea en aquel entonces, hace 58 siglos, y, no, y enseñó todo lo que pudo dar en las leyes de Manú, pero que realmente hoy esos libros o la Vedanta ya no se encuentran como son, ya están muy desdiversados. Pero ahora con la doctrina, pues nadie podrá desdiversar esa doctrina. Entonces, vamos a seguir y voy a leer la última parte del video pasado, donde nos anuncian la, el encuentro de los cráneos de nuestros padres, digamos así, de Adán y Eva. Ha de llegar el momento, y muy pronto, de señalar el punto donde vivieron Adán y Eva, y la geología y la filología y la antropometría han de decir sin miedo a equivocarse: he aquí los cráneos de Adán y Eva y su hijo Seth. Pero no se indicará en algunos años el punto fijo donde encontrar sus restos, porque no es función del sexto día, en cuya postrera hora material estamos. Entonces, como esto fue escrito antes del 5 de abril, antes del juicio, ¿sí? Entonces, a partir del juicio de mayoría, entramos en el séptimo día, ¿sí? Entonces, aquí ya vamos con un conocimiento más, ¿sí? Entonces, a partir del séptimo día, a partir del 5 de abril de 1912 es el séptimo día, ¿sí?, en el cual juicio nosotros quedamos juzgados y sentenciados. Por lo cual el maestro juez dice, el maestro Joaquín, que las sentencias están a la orden del día. Cada espíritu que va desencarnando y no cumple con el nuevo código, no lo acepta, se tiene que ir a otro plano. Y eso es lo que duele, amados hermanos. A mí me duele mucho eso, porque todos hemos sufrido y hemos pasado todas estas batallas y hemos, bueno, llorado amargamente por nuestros sufrimientos. Y un hermano que no acepte el nuevo código tiene que volver a empezar de nuevo, hasta que vuelva a ser juzgado, y si acató, entonces ya pasa el examen, como digo yo. Esas son cosas muy tremendas. Y le duele a uno que los hermanos se tengan que ir, pero no es culpa de la ley, es culpa de nosotros mismos. Porque a mí me dan un código y si yo no lo acepto, pues me tengo que ir del sitio donde estoy porque no acepto el código que me dan. Así de fácil, diría yo. Bueno, vamos entonces con la lectura. Mas no encontrarán los de Caín y Abel, porque estos sí son una figura ideada, un símbolo para demostrar la lucha terrible
hasta el sacrificio en que entraba la raza adámica representada en Abel, con la raza vieja y primitiva, feroz y sanguinaria de la que proceden los sacerdotes y sus religiones, la autocracia y plutocracia representada en Caín. Nosotros los primitivos somos los Caínes, malos y perversos como nosotros solitos, que jura el que mate a Lamel, que es la concupiscencia, será vengado 70 veces 7. Es decir, que la concupiscencia no perdona jamás a los libres, y el mismo anarquismo confirma que esto se cumple en él, con la persecución y las calumnias que le llevan los representantes de Caín y Lamed. ¿No es esto verdad? Pero es el caso que muchos anarquistas calumnian, niegan y hacen guerra también, acompañando en ello a sus mismos verdugos. Contra un credo invencible que era el que Moisés tenía, el espiritismo, al que se quiere rebajar al nivel ínfimo de cualquier ciencia, cosa imposible porque él es la sabiduría y el que marca los puntos inequivocadamente a cada ciencia en su hora justa, porque el espiritismo es la solidaridad universal infinita de los espíritus que jamás mueren y se descubren encarnados en un cuerpo de hombre o mujer para desentrañar esos símbolos, esos idealismos de Moisés, y antes que de este como hombre de sed, autor del Sánscrito o Vedanta, primera ley escrita en la tierra, y estar seguros que Sed y Moisés son dos cuerpos diferentes, pero es el mismo espíritu. Y no dudéis tampoco que tenga que explicar el arca de Noé y todos aquellos símbolos que tanto entrañan a los que no pueden entrar en sus entrañas. Pero hoy se les dice: tu cuerpo es aquella arca donde viven todo real, desde la infame pulga hasta el magnífico elefante, cuyos instintos de todo lo que alienta y de todo cuanto contiene en los reinos de la naturaleza. En ti, oh hombre, vive, y por esto eres tan tardo en llegar a la perfección, porque en ti todo se perfecciona. Admire el hombre el libre pensamiento y no se achique, vuele y no se arrastre. Nade sin miedo en ese océano que no naufragará, pero escóndanse los cuervos y lloren, porque ya terminó el diluvio de las pasiones. Aquí pues hay una nota, ¿sí?
que al terminarse el diluvio de las pasiones, pero que realmente lo que estamos viviendo todavía son deudas que tenemos que pagar, pero ya aminoradas, porque en tiempos antiguos nosotros debíamos vidas, porque como nacían nuestros hijos y no los comíamos, nos comíamos a nuestros hermanos, ¿sí? Entonces ya creo que la mayor parte de vidas se pagaron y ya ha aliviado mucho el, el, ¿cómo se digo? La carga que teníamos, ¿sí? Entonces por eso dice el maestro que el diluvio de las pasiones pues ya pasó, pero es porque ya no hay tanta carga, digamos así. Hemos descargado nosotros, hemos pagado la creación con tanto sufrimiento y estamos aquí progresando. Ya no hay cuerpos ignorantes muertos que devorar. Todos los instintos los ha dominado el hombre y de ellos juntos y bien dirigidos por su espíritu forman la conciencia. Es su gloria, es su cielo, porque es su sabiduría, es su todo de la vida, con lo que conoce la verdadera vida en su espíritu inmortal y en la unidad de todos los espíritus del universo, al universal autor de la vida, que no es Dios, es su Padre. Lejos, muy lejos de Moisés estuvo la idea de burlarse de la humanidad. Se burló de Faraón, que representaba la tiranía, y se burló y condenó de todos y a todos los dioses irracionales y quiso y quiere espiritualizar al hombre para sacarlo de la animalidad, de la bestialidad, de la concupiscencia. Pidió una ley que dura 36 siglos y no se debió escribir más otra moral, ni, ni teológica. Pero, ¿y las religiones? Si solo el decálogo se impusiera, el progreso habría llegado muchos siglos hace. Las miserias y los ríos de sangre que es necesario que corran para matar la supremacía, no habría sido necesaria, pero lo han querido así los enemigos de la ley de amor, los que siempre mataron a los hombres de progreso, y la ley suprema se defiende y se impone con las mismas armas que le presentaron los enemigos del principio único, del régimen de sabiduría decretado para la familia terrena, como para todos los mundos, desde que entra en su séptimo día de la comuna, y la tierra ya entró. Pero y Caín y Lamed aún no han sido muertos, pero están expirando. ¿Sí? Entonces, así que Lamed dice el maestro que es la concupiscencia. Los Caínes somos nosotros, ¿sí? Los de la raza primitiva. Y ya poco a poco hemos ido entrando en el nuevo progreso, es decir, en el nuevo código, ¿sí? Entonces ahí se van acabando.
Y los caínes todavía, pues, hay muchos porque el maestro dice que son los que han matado a los que traen el progreso, porque por lo menos en Grecia, los jueces todos eran sacerdotes. En Jerusalén también sucedió lo mismo, ¿sí? Cuando mataron al Maestro Jesús. Entonces, todas esas cosas que han habido, y es que no solamente eso, la Inquisición, amados hermanos. Entonces fueron todos los primitivos, posiblemente ayudados por, bueno, los hermanos neptunianos, pues también eran fuertes, pero no eran malos, ellos eran orgullosos. Entonces, fíjense lo que sucedió con la Inquisición. Fijémonos, hermanos, que eso fue miles, en tantos años que duró, fueron miles de hermanas y hermanos, de hombres y mujeres que fueron a dar a la hoguera y los mataban de diferentes partes, de diferentes modos. Por ahí vi una vez en internet, tenían a un hombre colgado de los pies y lo estaban abriendo de una cegueta por entre las piernas, como se hace a un cerdo. ¿Qué es eso? Desalmados hasta no más. Entonces, pues ahí tenemos tantas cosas. Y yo, entre otras cosas, digo, ay, Padre mío, ojalá yo no haya sido uno de aquellos, porque ¿cuánto habré tenido que pagar? Bueno, entonces eso es algo que no, a mí me cuestiona mucho esto. Aunemos fuerzas psíquicas y empujemos fuerte, irresistiblemente, para tirarlos al abismo que ellos mismos se abrieron. Pero estas fuerzas solo Moisés las tiene. Pidámosla. Claro, porque es que Moisés, aparte de su fuerza psíquica como espíritu, tiene a todo el universo a su favor por ser legislador. Esto es cruel. Si no se hubiera escrito más que lo que Moisés escribió como moral y filosofía, bastándole al hombre amar al prójimo como a sí mismo, habríamos llegado muy dulcemente a poder dirigir el ama a tu hermano. Habríamos llegado muy dulcemente a poder digerir el ama a tu hermano. Pero parece que nos hubieran dicho, en lugar de amaos, como dijo un hermano, odiaos los unos a los otros. Pero es que de verdad, en estos momentos todavía no hay respeto para los hermanos. Yo, verdaderamente, yo espiritualmente, reconozco que todos los hermanos, ¿sí?, espiritual y material, son mis hermanos. Y de ahí que de esos discernimientos que he tenido, he llegado a comprender que los hermanos que son expulsados, me duele saber que los expulsa, que se tienen que ir, porque es que no es la ley la que les dice, sino ellos mismos, yo no acato este código, y se tienen que ir, porque no se pueden quedar. Entonces eso es algo que a uno ya le lo tiene ya en su alma, y le duele a uno que tantos hermanos se tengan que ir.
a otros números menores. Hubiera tenido tiempo la geología de haber ahondado más y en vez de decir que el periodo de la vida orgánica sobre la Tierra se extiende a 140 millones, habría podido afirmar que la vida errante del planeta hasta sujetarse a su órbita fue de 23 millones de siglos, que de esa fecha hasta que se produjeron todas las especies vegetales y animales de los cuales llevaba el germen y que fueron antes que el hombre. Pasaron 45 millones de siglos, que en esa fecha la Tierra produjo un cataclismo envolviendo en todas sus entrañas todo lo que había en su corteza y sacó de sí un pedazo de sus escorias y la ley de gravedad llevó al punto preciso y ese es el satélite hijo de la Tierra que en ese momento y con esa ceremonia tan terriblemente majestuosa todo fue envuelto por las aguas y llevaba engendrado el germen, llevaba engendrado el hombre, verdadera arca de Noé, puesto que era engendrado con las esencias de todo cuanto había existido y por eso lo domina todo. Que esa concepción y gestación hasta su nacimiento del hombre duró 10 millones de siglos, en cuyo tiempo todo lo que antes había existido existía de nuevo, pero metamorfoseada la fuerza y la mansedumbre y lo abrupto con lo más bello, que desde esa fecha hasta la existencia de Adán y Eva habían pasado 44.250.000 siglos y habría ahondado sabiendo a ciencia cierta que desde Adán y Eva hasta el presente han pasado 58 siglos y habría podido sumar la respetable suma. Aquí dice que 57 siglos, pero como ya pasó un siglo, nombro los 58 siglos. Suma de 122.250.058 siglos que la Tierra nació del Sol y aún sabría lo que le falta a nuestro terrón de creación o de vida. Y habría más, sabría que ahora mismo y por ley y no por castigo, la faz de la tierra se está renovando y que no quiere el hombre oscuridades y la madre tierra tiene la obligación de iluminar las noches por entero y darle al satélite un nuevo hermano y se lo va a dar. Y ya los dolores del parto se oyen muy frecuente y por lo tanto el parto, el alumbramiento no puede tardar. Ahí acabarán las contiendas, las disprecancias y los errores con los contendientes discrepantes y los errados, y sin embargo el hombre quedará, pero sin Dios, sin religiones, ni parásitos, y con la sabiduría. ¿Qué dirán las ciencias hoy hechas dioses, siendo solo humildes servidores de la sabiduría y no reinas sino esclavas del arte? Las ciencias dirán los hombres
nos encaminaron mal y les negaron los secretos porque no podíamos, por orden de la naturaleza, desobedecer los mandatos de la Madre Sabiduría. Entregar nuestros tesoros de vida para muerte de los hombres y acusarán a los detractores. Las religiones y los dioses no darán nada porque no existirán. Y los materialistas no podrán menos que reconocer que Moisés los condenó a estudiar y los condenaron los que vinieron, los mandados por Moisés, aunque éste obedeciera a otro mayor. ¿O creéis que no hay gobierno en el universo? Sí, todos los que han venido a la tierra con principios morales y hasta materialistas, aunque sean estos Jesús y Darwin, los solo pudieron venir mandados por Moisés, y hasta los anarquistas que lo ridiculizan, pero no lo niegan porque tienen historia. Ridiculícenlo y niéguenlo si les placen. A pesar de todo, lo obedecen todos menos los católicos, porque estos lo denigran y lo mistifican. Y esto tiene algo más de escándalo que el negarlo. Sí, todos los hombres que cita César Montemayor es el mismo que tan despiadadamente lo trata, lo cumplimentan con sus hechos y no lo cumplimentan las religiones y sus hombres, porque lo han vendido por dinero, como a todos los hombres que ellos mismos mataron porque hicieron las ciencias o libertaron su pensamiento teniendo error religioso. Toda la pléyade de santos benditos no han debido bastarle para su defensa, pues cuando quiso el pontífice ser infalible, le falló todo, porque la estabilidad surgió del trono pontificio y escupió el dragón todo su veneno en el sílabus, pero el espíritu de libertad y progreso tomó ese veneno como medicina arsenal y fortaleció su organismo, arrancándole y tirándole la mordaza secular que lo asfixiaba. Pero ved bien que no ha sido antes de los 36 siglos señalados que Moisés había, ni sin cumplirse los milenarios señalados también a la bestia y al dragón que se sienta en ella. Entonces aquí todo lo que tenemos de este conglomerado, ¿sí? Es algo bastante fuerte. Aquí hay algo que debemos de tener en cuenta, pues aunque es simplemente por tenerlo en cuenta, ¿cierto? Porque ya pasaron muchos siglos y ya todo está, está legalizado, digámoslo así, que los hombres que encarnaron en el árbol del quino duraron 10 millones de siglos, ¿eh? En la estación. Entonces, sí,
10 millones de siglos duró la gestación de los primeros hombres. Entonces, vemos que los espíritus son muy valientes, porque imagínense al llegar a tanto tiempo, pero que vea lo maravilloso de la ley que ya hoy, o es decir, a partir de que de ese tiempo, desde la primer mujer que hubo, fueron 9 meses de gestación. ¿Sí? Entonces, bueno, yo dejo esto por ahí y pues me encanta, amados hermanos, haber estado con ustedes y hasta otro programa. Gracias.